Qué bueno es el Señor, amén, poder tener nuevamente la oportunidad de estar con ustedes, de estar en casa y con la expectativa que sea un buen tiempo de parte del Señor, que podamos ser afirmados en su verdad, afirmados en su realidad y que esta obra de edificación pues continúe. Es lo que el Señor desea, ¿ok? El Señor está siempre en el negocio de edificar su cuerpo, edificar su casa, edificar su iglesia, ¿ok? Entonces todo realmente lo que hacemos, si es de parte del Señor, si es el Señor el que lo está produciendo, entonces sirve al propósito del Señor, amén. No sirve a nuestro propósito, sino al propósito del Señor. Y ese propósito el Señor lo ha hecho, lo ha establecido en Cristo Jesús. Eso es lo que el apóstol Pablo dice ahí en Efesios capítulo 3. Entonces, este ciclo de conferencia vamos a compartirlo sobre un tema que he titulado La realidad de estar en Cristo, ¿ok? La realidad de estar en Cristo. Todo, absolutamente todo lo de Dios y todo lo del Padre descansa en la persona de su Hijo, ¿ok? Dios, el Padre eterno, el Padre celestial, aparte de su Hijo, realmente no tiene absolutamente nada que compartir con el hombre. Todo lo que el Padre tiene para compartir con nosotros, lo tiene en la persona de Cristo. Amén. En esta persona, la persona de Cristo, una vez más, Él ha llevado a cabo, como les dije, su propósito eterno. Vamos a empezar por ahí en Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Y el apóstol Pablo expone esta realidad. En el versículo 8 dice: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, gracias, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables, ¿qué? Riquezas de Cristo, ¿ok? Ese es su evangelio, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación o la administración del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿ok? Toda esta realidad de la cual el apóstol Pablo viene hablando, de una gracia que se le ha concedido, ¿ok? Dios se la ha concedido, Dios se la ha otorgado. Esta gracia es el fundamento para que Él anuncie. ¿Qué va a anunciar? El evangelio de las inescrutables riquezas que están en Cristo, ¿ok? Hay una gracia también, y es la gracia de aclarar, dice Pablo, aclarar a todos cuál sea la dispensación o cuál sea la administración, es la palabra en el griego, ¿ok? La economía de Dios, de este misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que esta multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer, dice, ¿ok? Tanto a principados como potestades en lugares celestiales. ¿Cuál es el punto? Que toda esta realidad es conforme, ¿ok? No está fuera del marco que Dios ha establecido, sino que está dentro del marco que Dios ha establecido, conforme ¿a qué? Al propósito eterno que hizo ¿en quién? En Cristo Jesús. O sea, en Cristo Jesús el propósito eterno de Dios está cumplido, ¿ok? En Cristo Jesús el propósito eterno de Dios está consumado, ¿ok? Él lo llevó
a cabo, Él lo ejecutó. Por eso, absolutamente, una vez más, todo lo que el Señor ha hecho, ¿ok?, hace hoy en nuestros corazones y hace por medio de nosotros, que somos su cuerpo, está en la realidad y en la persona de su Hijo. Por eso se hace tan fundamental la necesidad de todos y cada uno de nosotros como hijos de Dios o como miembros del cuerpo de Cristo, que conozcamos la realidad de estar en Cristo, ¿ok? En Él estamos. Ahora, dentro de esa realidad de estar en Cristo, una de las verdades que se ha establecido, que Dios la estableció y que el apóstol Pablo fue un instrumento de Dios para proclamar tal verdad, es que nosotros somos la casa de Dios, ¿ok? Nosotros somos la casa de Dios. Dios tiene su casa y esa casa somos nosotros, ¿ok? Esto ya fue profetizado en el Salmo 132. Acompáñeme allí, por favor. Salmo 132. Hay una declaración profética que dice lo siguiente, a partir del verso 13. A partir del verso 13. Dice: porque Jehová ha elegido a Sión. Porque Jehová ha elegido a Sión. La quiso, Él la quiso por habitación. ¿Para qué? Para sí, ¿ok? Ya vamos a volver ahí. Ahora vamos a dirigirnos al libro de Hebreos, porque cualquiera puede leer eso que acabamos de leer y asumir que se está hablando acerca de un monte natural, ¿ok? Pero no es un monte natural, ¿ok? Se está hablando realmente de la iglesia del Señor. El escritor a los Hebreos, por la revelación del Espíritu, nos dice lo siguiente a partir del capítulo 12, versículo 18. Dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, ¿okay? Haciéndolo alusión a aquel cuadro o aquella escena cuando Dios convocó por medio de Moisés al pueblo que viniera a él, ¿ok? Y se encontrara con él en el monte, ¿ok? Y el pueblo no quiso acercarse al monte porque el monte humeaba y había tempestad, tinieblas, etcétera. Pero ahora dice el escritor que nosotros ya no nos hemos acercado a ese monte, ¿ok? Y a la voz que hablaba, dice, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis, ¿qué? Acercado al monte de Sión. Y ahora nos dice, ¿qué es ese monte de Sión? ¿Ok? Sigue definiendo. Y dice, a la ciudad de ¿qué? Del Dios vivo. Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ¿qué? De ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos ¿dónde? En los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos ¿qué? Perfectos. ¿De quién está hablando? De la iglesia del Señor. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Okay? Este monte de Sión es la iglesia del Dios vivo, es Jerusalén la
celestial. Fue la ciudad que Dios le permitió a Abraham poder ver un destello de ella. Este mismo escritor, aquí en Hebreos, vamos a buscarlo por un momento, en el capítulo 11, hace esa referencia. Capítulo 11 de Hebreos, versículo 9 dice: por la fe, hablando de Abraham, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos ¿de qué? De la misma promesa. ¿Ok? Interesante. ¿Por qué este hombre habitaba como extranjero? Lo dice ahí textualmente. ¿Por qué habitaba como extranjero en una tierra que Dios le había ¿qué? Prometido? ¿Ok? Ya estaba allí, tenía posesión de ella. Pero al final la tierra no dejaba de ser una tierra ¿qué? Física. ¿Ok? Terrenal, natural. Y la razón es por lo que sigue en el verso 10, porque esperaba. ¿Qué esperaba? La ciudad que tiene fundamentos. La ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué ciudad es esa? La ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Correcto, es la iglesia del Señor. Esa es la ciudad del Dios vivo, que tiene a Dios como arquitecto y ¿qué? Y constructor. ¿Recuerda cuando el Señor tomó a sus discípulos, los llevó a la región de Cesarea de Filipo y les preguntó quién era él? Y ninguno supo decirle. Y de repente Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de ¿qué? Del Dios viviente. Y él le dijo: Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. ¿Ok? Y ahí declaró, ¿ok?, que él era realmente el arquitecto y constructor de su iglesia. Le dijo: yo edificaré ¿qué? Mi iglesia. Él es el edificador de su iglesia, él es el constructor de su iglesia. Entonces, todo esto para decir que cuando estamos leyendo ahí en el Salmo 132, nuevamente volvemos ahí, y se nos dice en ese salmo que Dios, Salmo 132, verso 13, que Dios ha elegido a Sión. Lo que nos está diciendo es que Dios ha elegido a su iglesia. La quiso por habitación, ¿qué? ¿Para qué es una habitación? Para morar, para vivir, ¿ok? Para que sea el descanso, ¿ok? La quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de ¿qué? De mi reposo. Dice el Señor: este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré. ¿Dónde? En su habitación, en su casa, en su iglesia. Aquí habitaré porque la he ¿qué? Querido. ¿Okay? Entonces, esa es una de las realidades más gloriosas, ¿ok?, y de fundamento sólido que nosotros necesitamos identificar, de la realidad de estar en Cristo. Somos su casa. Nosotros, la iglesia del Señor, somos ¿qué? Su casa. Dios habita en nosotros. No tenemos que buscar a Dios fuera de nosotros. Dios está dentro de nosotros. Somos su casa, ¿ok? Los que estamos en Cristo, los que hemos llegado a la resurrección con Él, ¿ok? Somos la casa de Dios, somos la casa en la cual el Señor ¿qué? Mora, ¿ok? Juan capítulo 11, Juan capítulo 11, el Señor declaró lo siguiente, versículo 23. María y Marta estaban entristecidas porque su hermano Lázaro acababa de morir. Hacía 3 días le habían enviado la noticia al Señor para que el Señor viniera, y el Señor no vino en el momento que ellas pensaban o asumían que debía venir. Y cuando el Señor llegó, ya Lázaro había muerto y tenía 3 días, ¿ok?, de estar en el sepulcro. Así es que estaba ya con hedor, ¿ok?
Y en ese momento pues hasta Marta le reclamó al Señor y le dijo, si tú hubieses estado aquí, realmente mi hermano no habría que muerto, ¿ok? Y el Señor le respondió, tu hermano resucitará. En el verso 24 Marta le dijo, yo sé que resucitará. ¿En dónde? En la resurrección, dijo, en el día que postrero. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá, ¿qué? Eternamente. ¿Crees esto? ¿Okay? Somos la casa de Dios, estamos en Cristo porque hemos resucitado con Él. Para resucitar con Él, necesitábamos morir con Él y en Él. ¿Ok? Porque los únicos que pueden resucitar son los que mueren. ¿Ok? Un vivo no resucita, resucita ¿qué? Un muerto. ¿Ok? Entonces necesitábamos experimentar la muerte en Cristo. Necesitábamos experimentar ser sepultados en Cristo para poder experimentar también ser ¿qué? Resucitados con Cristo. De esta realidad habla el apóstol Pablo también aquí en la epístola a los Romanos. Acompáñenme allí, Romanos capítulo 6. Esto es fundamental porque cuando entendemos la realidad de que estamos en aquel que es la resurrección y que hemos resucitado con Él, entonces entendemos que ya no somos dos, Cristo y yo, no, ahora somos uno en Él, ¿ok? Somos uno en Cristo. Romanos capítulo 6 dice así, verso 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, sumergidos en Cristo Jesús, hemos sido ¿qué? Bautizados o sumergidos en su muerte? Los que hemos sido bautizados en Cristo, entonces hemos sido bautizados ¿en qué? En su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, ¿ok? Sepultados. Ahora nos habla de sepultura, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. ¿Qué implica andar en vida nueva? Implica andar en Cristo. ¿Quién es la vida nuestra? Cristo. Usted y yo no tenemos una vida aparte de Cristo. El Señor dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy ¿qué? Y soy la vida. En Juan 14 declaró y dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Él es nuestra vida, ¿ok? Cuando el apóstol dice, para que también nosotros andemos en vida, ¿qué? Nueva, ¿de qué está hablando? De una vida resucitada, ¿ok? La vida nueva solamente se encuentra en aquel que se levantó de entre los muertos, el que es el primogénito de entre los muertos. ¿Por qué se le llama primogénito de entre los muertos? Porque fue el primero que venció la muerte. La muerte no pudo ¿qué? Con él, se levantó en el poder de la resurrección, pero como él nos trajo a su muerte para que participáramos de su muerte y nos trajo a sí mismo para que participáramos de su sepultura, pues también en el momento que él resucitó, nosotros ¿qué? Resucitamos con él. ¿Cuál es el propósito de resucitar con Cristo y en Cristo? Para que vivamos una vida nueva. Pero la vida nueva es ¿quién? Cristo el Señor.
Vivir una vida nueva es vivir en Cristo. Pablo afirma este principio, segunda carta a los Corintios, capítulo número 5. Y vamos a leer ahí a partir del versículo número 14. Porque el amor de Cristo nos ¿qué? Nos constriñe, nos tiene presos, nos tiene rodeados, ¿okay? Envueltos, ¿okay? El amor de Cristo nos tiene apresados, envueltos, ¿okay? Y arropados por completo, pensando esto. Literalmente la palabra aparece como juzgando esto. El apóstol tiene un juicio en su corazón, ¿okay? Un juicio que se ha llevado a cabo, juzgando esto, pensando esto, que si uno murió, ¿qué? Por todos. Observen este principio. Si uno murió, ¿qué? Por todos. Luego, todos murieron. ¿Lo ve? Si uno, ¿qué? Murió por todos, luego todos, ¿qué? Murieron. Y por todos, ¿qué? Murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó, ¿qué? Por ellos. ¿Ok? Este es el principio de la muerte inclusiva. Cuando el Señor murió, nos incluyó en su muerte. Él mismo testificó esta realidad en el Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo número 12, y consideremos lo que dice el Señor. Juan 12. Esto es básico y es fundamental porque cuando nosotros entendemos la realidad de la obra consumada, entonces podemos tener de parte del Señor la seguridad y la garantía que estamos en Cristo. Estamos en Cristo. Juan capítulo 12. Mira lo que dice el versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado, ¿de dónde? De la tierra, a todos atraeré. ¿A quién? Una vez más. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿De qué estaba hablando? Cuando dice, yo si fuere levantado de la tierra. El versículo siguiente lo deja ver, del tipo de muerte que iba a experimentar. Mírenlo, ahí lo dice. Y decía esto dando a entender, ¿qué era lo que daba a entender? ¿De qué muerte iba a morir? ¿Cuál fue la muerte que experimentó nuestro Señor? La muerte de cruz, ¿ok? La crucifixión, la muerte ¿qué? De cruz. Si yo fuere levantado de la tierra, ¿okay? Si yo fuera crucificado, ¿okay? En aquel tiempo se tomaba el reo, ¿okay? El madero se colocaba en el piso, en la tierra o la cruz, ¿okay? Los dos maderos se colocaban en la tierra y ahí se acostaba al reo que iba a ser ¿qué? Crucificado, ¿okay? En algunos casos le amarraban brazos, piernas, en otros lo clavaban, como en el caso de nuestro Señor Jesús, y una vez lo clavaban, ¿qué hacían? Lo levantaban, el tipo de muerte que iba a experimentar, la muerte de cruz. Y él está diciendo proféticamente, si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré ¿qué? A mí mismo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo en Corintios que acabamos de leer? El amor de Cristo nos tiene encerrados, constreñidos, pensando esto, que si uno murió por todos. ¿Por qué uno murió por todos? Porque si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré ¿qué?
a mí mismo. Por eso es que solamente en Cristo hay salvación. No puede haber ningún tipo de salvación aparte de Cristo. Solamente en Él. Así es que en Él, nosotros participamos ¿de qué? De su muerte, pero también participamos de su sepultura y también participamos ¿de qué? De su resurrección. Ahora, cuando se resucita de entre los muertos, ¿quién resucita? Cristo resucita. El Hijo resucita. ¿Ok? Por eso les decía que uno de los títulos que tiene es el primogénito de entre ¿qué? Los muertos. ¿Ok? A todos nos hizo participar ¿de qué? De su muerte. A todos nos hizo participar de su sepultura. Y a todos nos hizo participar de su resurrección. Con un detalle, que en la resurrección solo vive uno. Y todos los demás que resucitan en Él viven de su vida. Viven de la vida ¿de quién? De Cristo. Porque cuando resucitamos con Cristo, no tenemos dos vidas, mis amados. No es que está la vida de Cristo de un lado y la vida nuestra de otro lado. No, cuando resucitamos con Cristo solamente hay una sola ¿qué? Vida, porque hay uno solo que ¿qué? Que vive, y nosotros vivimos en Él. Porque yo vivo, vosotros ¿qué? También ¿qué? Viviréis. Por eso yo soy la resurrección y ¿qué? Y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. ¿Pero vivirá en quién? En Él. Por eso cada vez que los apóstoles hacían memoria, de la realidad de la resurrección, el llamado a vivir no era una vida propia, era la vida en Él. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí en Corintios 5. Para que los que viven ya no vivan para sí. ¿Por qué ya no viven para sí? Porque esos que viven, viven porque han experimentado ¿la qué? La resurrección en Cristo. Todo aquel que resucita de entre los muertos, resucita porque está en ¿quién? Muéstrame uno que haya resucitado sin Cristo, espiritualmente hablando. No existe. Porque el único que tiene el poder de resurrección es ¿quién? Es Cristo. Él es la resurrección y ¿qué? Y la vida. Este es el punto. Si hemos resucitado con Cristo, ahora todos tenemos una sola vida. Por eso somos un cuerpo, pero no nuestro cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo tiene una sola vida. Por eso usted y yo, como hijos de Dios, estamos en Cristo. Esa es nuestra realidad. ¿Estamos en quién? En Cristo. Y tenemos una sola vida. ¿Y esa vida es quién? Cristo mismo, el Señor. ¿Ok? Hemos llegado a la resurrección. Y somos su casa. ¿Ok? Somos su casa. Los apóstoles testifican esta verdad de muchas maneras. Simplemente vamos a leer una aquí, primera de Timoteo, capítulo número 3, versículo número 14 y 15. La realidad de estar en Cristo. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo conducirte. ¿En dónde? En la casa. ¿De quién? De Dios. Que es la que, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte ¿qué? De la verdad. Somos su casa. Hebreos capítulo 3.
Hebreos capítulo 3, versículo 3 dice: porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno hablando de el Señor Jesús, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Tiene mayor honra que la casa el que la hizo. ¿Okay? ¿Quién es la fuente de la iglesia? Cristo. ¿Quién origina su iglesia? Cristo. ¿Quién le ha dado vida a su cuerpo? Cristo. ¿Quién nutre y alimenta su cuerpo? Cristo. Tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Cristo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, vamos, ayúdeme, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en qué. Somos la casa de Dios. ¿Quién habita en la casa? El que hizo la casa, Cristo, el Señor. Estamos en Cristo. Esa es la realidad que debe de gobernar nuestro corazón. Ahora, hay algo también sumamente importante, fundamental, interesante, y es que el que hizo la casa y el que mora en la casa llena la casa. ¿Ok? El que hizo la casa, ¿ok?, y habita en la casa, él también llena ¿qué? La casa. ¿Ok? Así es que Cristo llena su casa. Vamos a mirar aquí una característica que tiene el Dios nuestro. Jeremías capítulo 23. Los profetas lo anunciaban, o Dios mejor, lo anunciaba por boca de los profetas. Jeremías capítulo 23. Vamos a leer el 23 y el 24. Dice: ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios de muy lejos o desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice el Señor, en escondrijos que yo qué? ¿No lo vea? Aquí está el principio. No lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra. ¿Creemos que Dios llena el cielo y que llena la tierra? Mis amados, la tierra es el estrado de los pies de Dios y el cielo es su trono. Dios lo llena todo, ¿qué? Por completo. Él es aquel que lo llena todo y en todos. ¿Ok? Tiene la capacidad el Señor de llenarlo absolutamente todo. Es omnipotente, es omnipresente, es omnisciente. El Dios que nosotros tenemos lo llena ¿qué? Todo en absoluto. David fue el que dijo: y si yo subiere a la montaña más alta, allí estaría ¿quién? El Señor. Y si descendiere al Seol, allí también ¿qué? Me lo encontraría. No hay un lugar donde pueda estar donde Dios no ¿qué? No esté presente. Él es el Dios que llena ¿qué? El cielo y llena también ¿qué? La tierra. Ahora, en el contexto espiritual del nuevo pacto, ¿cuál es la tierra, en la que Dios está interesado primariamente para gobernar? La tierra de nuestros corazones. Pablo, hablando de nosotros, nos identifica con tierra. Primera de Corintios, vamos a buscar ahí capítulo 3 y ya volvemos al principio. Primera de Corintios
capítulo número 3, dice el Señor en el versículo 9, porque nosotros somos ¿qué? Colaboradores de Dios, ¿ok? Y vosotros sois ¿qué? Labranza de Dios, edificio de Dios. Note la expresión, vosotros sois ¿qué? Labranza de Dios. La palabra labranza, ¿qué significa? Significa la tierra que se cultiva o la tierra cultivable. La labranza es la tierra que se cultiva, ¿ok? Una tierra que es cultivable. Pero Pablo no dice, ustedes son labranza y se queda allí. No. Ve que él le pone apellido. ¿Ustedes son qué? Labranza ¿de quién? Esa expresión de apunta a un sentido de pertenencia. Ustedes son labranza de Dios. ¿Le pertenecen a quién? A Dios. Ustedes son la tierra de Dios. La tierra de Dios. ¿Ok? ¿Para qué Dios querría una tierra? Para cultivarla. ¿Ok? El punto y la diferencia de Dios y los hombres es que Dios no tiene muchas semillas. El hombre tiene muchas semillas, pero Dios no tiene muchas semillas. Dios tiene una sola semilla. La simiente santa. La semilla incorruptible y eterna. ¿De quién estamos hablando? Cristo, el Señor. Porque la expectativa divina es que Cristo, el Señor, como semilla, nace, ¿ok? Y llena toda la tierra ¿de qué? De nuestro corazón, porque donde Él está presente lo llena todo. El llenar la tierra siempre ha sido algo propio de Dios. El llenar la tierra, el no dejar un espacio vacío, siempre ha sido algo propio de la naturaleza de Dios. Miren, creó al hombre, lo creó a su imagen, conforme a ¿qué? A su semejanza. Y le dijo, señorea. ¿Señorea en qué? En los peces del mar, en las aves de los cielos, en la tierra, en todo animal que se arrastra sobre ¿qué? Sobre la tierra, ¿ok? Y Dios bendijo al hombre que había creado, varón y mujer, ¿ok? Y en el 28 de Génesis 1 dice que los bendijo y les dijo. ¿Y qué fue lo que les dijo? Fructifiquen, multiplíquense y lo próximo. No, fructifiquen, multiplíquense y lo próximo. ¿Cómo? Llenen la tierra, porque siempre ha sido algo propio de Dios llenar ¿qué? La tierra. Llenar la tierra con su propia semilla, con su propia vida, con su propio gobierno. Ese siempre ha sido el interés del Señor. Donde el Señor está presente, la vida del Señor está presente y llena por completo, ¿ok? Aquel ámbito donde Él está ¿qué? Presente. Nosotros somos la casa y como casa de Dios estamos llenos ¿de quién? De Dios, llenos de Cristo, ¿ok? Hay una llenura de Cristo en nuestros corazones, ¿ok? No por algún mérito tuyo o por algún mérito mío, no, es que es Él el que llena ¿qué? El cielo y la tierra, llena por completo donde está presente. Los profetas o Dios por medio de los profetas habló acerca de esta realidad. Vamos a Isaías, por favor. Isaías capítulo 6 nos habla acerca de esta llenura. Me van indicando porque no sé el tiempo, cuánto tiempo tengo, ¿ok? Isaías capítulo 6. ¿Ya tiene Isaías 6? Vamos a leer a partir del verso 1. Dice, en el año que murió el rey Usías, está hablando Isaías, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Observe eso, vi yo al Señor. Si pudiese subrayar esa expresión, vi yo
al Señor, el ver al Señor. Vi yo al Señor sentado en un trono. Mira las características del trono de Dios. Alto y ¿qué? Y sublime. Y sus faldas llenaban ¿qué? Llenaban el templo. ¿Okay? ¿Había alguna parte del templo que no estuviese llena con sus faldas? No. Todo el templo estaba ¿qué? Lleno con él. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía ¿qué? 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, esto era lo que decían los serafines, daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda, ¿cuánto? ¿Cuánto? Toda la tierra está llena. Toda la tierra está llena. ¿Llena de qué? Eso era lo que los serafines declaraban. Porque eso era lo que espiritualmente los serafines ¿qué? Veían. El testimonio de cuando Dios está presente llena absolutamente ¿qué? Todo. En su templo. En su templo. ¿Okay? Eso es fundamental. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor. ¿Ok? Vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban ¿qué? ¿El qué? El templo. El templo. Él habita ¿en dónde? En su templo. Y donde él habita lo llena ¿qué? Todo. ¿Ok? Así es que ellos decían, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de ¿qué? Amados, ¿dónde mora Cristo hoy? Cristo está morando en nuestros corazones, ¿ok? Pero también está a la diestra del Padre, ¿ok? Él es omnipresente, ¿ok? Pero en la tierra de nuestros corazones está presente y lo llena ¿qué? Todo. Todo. ¿Okay? ¿Cuál es el punto? Y de esto vamos a estar trabajando y desarrollando estos días. El punto es que necesitamos cada día, ¿ok? Crecer en la revelación del Cristo que mora en nosotros. Crecer en el conocimiento vivo, íntimo, eterno del Cristo que mora ¿qué? En nosotros. El que lo llena ¿qué? Todo. Porque ellos podían decir que toda la tierra estaba llena de la gloria de Dios, porque aquel que es la gloria de Dios lo llena ¿qué? Todo por completo. Cristo es la gloria del Padre. Si buscamos en Hebreos 1:3 lo vamos a encontrar. Él es la gloria del Padre, el resplandor vivo de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Colosenses capítulo 2 versículo 9 dice que vosotros estamos completos ¿en quién? En Él. Él es la cabeza de todo principado y toda potestad. Pero al Padre le plació que en Él habitase toda la plenitud. ¿De qué? De la deidad. ¿Ok? Entonces, sabemos que Cristo está en nosotros, sabemos que estamos en Cristo, sabemos que somos su casa, sabemos que Él llena su casa por completo de su ¿qué? De su gloria. ¿Qué necesitamos ahora? Conocer cada día más a aquel que mora ¿en qué? En nosotros. A aquel que mora en nosotros. Habacuc capítulo 2 verso 14. Habacuc capítulo 2 versículo 14. Esta es otra profecía que encontramos aquí. 2:14 de Habacuc.
¿Qué dice? Porque la tierra ¿qué? Porque la tierra ¿qué? Será llena ¿de qué? Del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren ¿qué? La mar. ¿Qué dijeron los serafines en Isaías 6? Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra ¿qué? Está llena ¿de qué? ¿Se contradicen estas dos profecías? ¿Están diciendo lo mismo? ¿Está llena o no está llena? ¿La tierra está llena de la gloria de Dios? ¿Nuestros corazones están llenos de la gloria de Dios? ¿Sí están llenos? ¿Y aquí por qué dice que los va a llenar? No, si está lleno, está lleno. Quiero que vean algo en ese texto, para que se dé cuenta que no es lo mismo lo que está diciendo. Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Eso es lo que dice ahí, aquí, en Habacuc 2:14. ¿Qué es lo que dice Habacuc 2:14? ¿Será llena? ¿Será llena de qué? ¿Será llena de qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Del conocimiento de qué? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Una cosa es que nuestros corazones estén llenos de la gloria de Dios, y otra cosa es que nuestros corazones estén llenos del conocimiento de esa gloria de Dios. Se puede tener la gloria de Dios y no conocer la gloria de Dios que tenemos. ¿Cuántos creyentes no proclaman esta verdad? Estamos en Cristo, estamos en Cristo, estamos en Cristo. Y es verdad, no es mentira. ¿Estamos en quién? ¿Conoces lo que eso significa? ¿Vives y experimentas esa realidad? Necesitamos conocer cada día más al Cristo que mora en nosotros. Por eso el apóstol y los apóstoles estaban identificados y enfocados en la necesidad de que Cristo fuese ¿qué? Revelado en nuestros corazones. De que Cristo fuese revelado en nuestros corazones. Cada vez que había una problemática en las congregaciones, el enfoque apostólico era la necesidad que ellos pudieran que ver, oír, términos espirituales, ver, oír y conocer ¿a quién? A Cristo. Para que pudieran comprender la realidad en la que ¿qué? En la que estaban. Esa era la oración apostólica. Usted abre en Efesios capítulo 1 y ¿qué ve a Pablo? Doy gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que Él les dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En qué? En el conocimiento de quién. De Él, el que es la gloria de quién. De Dios. Oraba para que el Padre diera espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Alumbrando ¿qué? Los ojos del entendimiento, ver. Si todos saliéramos de aquí, se apagan todas las luces en este lugar, usted entra, usted está oscuro, usted no ve nada aquí. A lo sumo se imaginará dónde está una mesa porque acaba de estar aquí, pero si trae a alguien que nunca ha estado aquí y lo mete aquí en plena oscuridad, él no ve absolutamente ¿qué? Nada, no sabe nada, no conoce nada. Pero esta es la pregunta, ¿está en este lugar? Está en este lugar. Y si aquí hubiera un tesoro incalculable, ¿estaría él con el tesoro incalculable aquí? Pues sí. ¿Conocería él ese tesoro?
¿Experimentaría algo de ese tesoro? ¿Disfrutaría algo de ese tesoro? ¿Qué necesita? Conocer. Pero cuando hablamos de conocer, hablamos del conocimiento ¿de quién? De Dios. ¿Qué es el conocimiento que viene qué? De arriba, que no es humano, que el hombre no tiene capacidad para administrar ese conocimiento. Solo el Espíritu de Cristo enseña y revela a Cristo. Por eso oraba por espíritu de sabiduría y ¿qué? Y de revelación en el conocimiento de Él. Para que se alumbraran los ojos ¿de qué? Del entendimiento. Y pudiesen comprender cuál es la esperanza a la cual los había ¿qué? Llamado. Y cuáles eran las riquezas de la gloria de su herencia. ¿En quién? En los santos. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para los que estamos ¿en quién? En Cristo. Entonces Cristo, quien es la gloria de Dios, ¿llena qué? Llena nuestros corazones, ¿ok? Completamente. Pero ahora el Padre quiere que tú y yo conozcamos la gloria que está ¿qué? En nosotros. Y eso significa que Cristo cada día sea ¿qué? Revelado en nuestros corazones. ¿Cuál es la necesidad verdadera que usted y yo como creyentes tenemos? Que Cristo sea revelado en nuestros corazones. La necesidad que tenemos es conocerlo a Él, íntimamente verlo a Él, oírlo a Él, ¿ok? Ser por Él enseñados conforme a la verdad que está ¿qué? En Jesús. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Mira el contraste que hace aquí el apóstol acerca de esto. A partir del verso 17 él dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como ¿qué? Como los otros gentiles que andan ¿en qué? En la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento ¿cómo? Entenebrecido, ajenos ¿de qué? De la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza ¿de qué? De su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Observe el contraste. Más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, ¿lo ve? Conforme a la verdad que está ¿qué? En Jesús. Cristo ¿qué? Revelado en el corazón. Cristo siendo conocido en el corazón. Cristo alumbrado en el corazón, visto en el corazón, manifestado en el corazón. Esa es la verdadera necesidad que tenemos, donde tiene que estar nuestro enfoque, que Cristo sea revelado en nosotros. Un enfoque fundamental de nuestra oración es: Padre, revela a tu Hijo en nuestros corazones. Revela a tu Hijo en nuestros corazones. ¿Sabe que nadie más tiene esa potestad? Que esa potestad solo le pertenece al Señor. Mateos capítulo 11, vamos a buscarlo. Mateos capítulo 11. Es potestad única del Señor. Mateos 11, 25. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor de qué. Ahí está, Señor del cielo y Señor de qué, de la tierra, el que lo llena todo. Porque escondiste
Padre, ¿tú qué? Escondiste estas cosas ¿de qué? De los sabios y entendidos y las revelaste ¿qué? En un lado usted puede tener sabios y entendidos, pero son sabios y entendidos ¿de qué? De abajo, terrenal. Sabiduría ¿qué? Terrenal. Entendimiento terrenal, de abajo, adámico, ¿ok? En el otro lado tiene unos niños, ¿ok? Unos niños. El Padre tiene potestad única y exclusiva para esconder su conocimiento y revelar su conocimiento. Él tiene la potestad para esconder su conocimiento, pero también tiene la potestad ¿para qué? Para revelar su conocimiento. ¿De quién esconde su conocimiento? De aquellos que se creen ¿qué? Sabios y entendidos, pero son sabios y entendidos ¿qué? De abajo, con una sabiduría y un entendimiento adámico, natural, carnal. El Padre les esconde su conocimiento, les esconde su verdad. ¿Y a los niños qué les hace? A los que reconocen la necesidad de que Dios les revele ¿a quién? A su Hijo, se los revela. 26. Sí, Padre, porque así que te agradó, así que te agradó. Por eso es que Pablo testifica que al Padre le agradó y le agrada revelar ¿a quién? A su Hijo. Cuando el Padre nos está revelando a su Hijo, el Padre está complacido en esa realidad. Quiere revelar cada día más y más ¿a quién? A su Hijo en nosotros. 27, porque todas las cosas me fueron ¿qué? Entregadas por mi Padre. ¿Quién es el heredero? ¿Quién es el heredero? Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. El Padre no te entregó a ti y a mí todas las cosas, se las entregó a su Hijo. Lo que acontece es que tú y yo estamos en su Hijo. Pero el heredero es ¿quién? Es Él. Tú y yo somos coherederos con Cristo. ¿Qué significa eso? Tú y yo no tenemos herencia aparte de Él. Porque para empezar, más que cosas, la herencia de Dios para nosotros es su Hijo. La herencia de Dios para nosotros es su Hijo. Con todo lo que al Hijo le ¿qué? Le pertenece. Pero este es principio de soberanía. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Ahora, nadie conoce al Hijo, dice. Nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Y nadie conoce al Padre, sino el Hijo. Y aquellos a quienes el Hijo lo quiera ¿qué? Revelar. Y aquellos a quienes el Hijo lo quiera revelar. Ahí es donde tiene que estar nuestro enfoque, mis amados. ¿Ok? Conocerlo ¿a quién? A Él. Que Cristo cada día sea revelado ¿dónde? En nosotros. La revelación debe ser progresiva, debe ser continua, debe ser en aumento. ¿Ok? La revelación debe ser progresiva, continua, en aumento. Estamos conociendo a la persona que es el tesoro eterno, el tesoro que lo llena todo, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo, el misterio del Padre, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y ¿de qué? Y del conocimiento. Eso es lo que necesitamos, conocerlo a Él. Entonces, volviendo al punto, ¿Cristo llena todo nuestro corazón? ¿Nuestro corazón está lleno o no está lleno de Cristo? Cristo lo llena completo. Él es la gloria ¿de quién? Del Padre. ¿Qué es lo que necesitamos? Conocer a aquel que mora ¿qué? En nosotros. Conocer a aquel que mora ¿qué? En nosotros. Si no nos pasa como Jacob. Vamos a ver si nos da tiempo en estos días de compartir un poquito ahí, pero nos pasa como Jacob. Jacob estaba en un lugar
¿ok? Y Dios tuvo que revelarse, Dios tuvo que mostrarse, Dios tuvo que manifestarse. Jacob llegó a aquel lugar, puso de cabecera una piedra, ¿ok? Ahí se acostó y soñó un sueño. Y cuando soñó en el sueño, ¿qué vio en el sueño? Vio una escalera. Y la escalera, ¿ok? En su parte de abajo, ¿qué tocaba? La tierra, y en su extremo, arriba, el cielo. ¿Y qué veía? Ángeles de Dios que ¿qué? Que subían y ¿qué? Y que bajaban. Los ángeles son mensajeros, ¿ok? Pero ellos subían, ¿ok? Recibían un mensaje ¿de dónde? De arriba. ¿Y qué hacían? Y venían y traían ese mensaje ¿a dónde? A la tierra. Ese fue el sueño que vio ¿qué? Jacob, porque dice que allá en el extremo de arriba estaba el Señor. Y él despierta ¿de qué? Del sueño. Y cuando él despierta del sueño, ¿qué declara ese hombre cuando despierta del sueño? Este lugar es casa de Dios. Dios está aquí en este ¿qué? Lugar. Pero yo no lo sabía. ¿Pero qué? ¿Yo qué? No lo sabía. ¿Estaba Dios ahí? Betel era casa de Dios. Antes se llamó ciudad de luz, casa de Dios, en la sombra, en la tipología. Dios estaba ¿qué? Presente. Este lugar es casa de Dios. Este lugar es puerta del cielo. Pero él ¿qué? No lo sabía. No nos puede pasar como Jacob. Tenemos cada día que crecer ¿en qué? En el conocimiento del Hijo de Dios. Cristo ¿qué? El Señor. Y esa profecía Dios la cumple fielmente. El Padre siempre ha sido fiel, testificando, mostrando y revelando a su Hijo en cada generación. Una vez más, para ir cerrando, Habacuc 2:14. Y toda la tierra será llena. ¿Llena de qué? Del conocimiento de la gloria de Dios, así como las aguas cubren ¿qué? La mar. Corintios, segunda de Corintios 4:6. Mira lo que dice Pablo. A ver si esto tiene relación con Habacuc 2:14. Dios dijo que iba a llenar toda la tierra. ¿Iba a llenarla de qué? ¿De la gloria o del conocimiento de la gloria? Ya estaba llena de su gloria, ahora del conocimiento de su gloria. ¿Ok? Ya tiene ahí 2 de Corintios 4:6. El mismo Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció. A ver, ¿en dónde resplandeció? ¿En dónde resplandece? En nuestros corazones. ¿Para qué resplandece en nuestros corazones? ¿Para qué? ¿Para qué? Para iluminarnos. ¿Iluminarnos qué? ¿Qué? El conocimiento de qué? De la gloria de Dios. ¿Se cumple Habacuc 2:14 o no se cumple? ¿Es Dios fiel para cumplir sus promesas o no es fiel? Porque todas las promesas de Dios son en Jesucristo sí y en Jesucristo amén. Él es el que resplandece en nuestros corazones. ¿Para qué resplandece en nuestros corazones? Para iluminarnos. ¿Iluminarnos qué? El conocimiento de la gloria de Dios. Y miren lo maravilloso. ¿En dónde está esa gloria? En la faz, en el rostro, en la cara, en la persona
en la presencia de Cristo el Señor. Cuando Dios revela a su Hijo en nuestros corazones, ¿qué está revelando Dios? Su propia gloria, su propio peso completo, su propia sustancia, su propia esencia, su propia plenitud, la cual es ¿quién? Cristo. Mis amados, y con esto termino en esta noche, eso es lo único que transforma nuestros corazones a su propia imagen. Ver al Señor, experimentar la revelación de Cristo en nuestros corazones. Ver a Dios es lo único que nos cambia. Conocer a Cristo es lo único que nos cambia. Experimentar la revelación de Cristo es lo único que nos cambia. Lo tenemos recorriendo toda la Escritura, ese principio. Fue lo que los apóstoles experimentaron. En la perspectiva divina, lo único que cambia y transforma nuestros corazones es la revelación de su Hijo. Conocer a su Hijo íntima, interna y eternamente en nosotros. ¿Sabe qué hace la mente religiosa para cambiar? Dígame qué tengo que hacer. Dígame qué cosas no hago y ahora qué tengo que hacer. O dígame qué tengo que dejar de hacer. Y no importa cuánto esfuerzo trate el individuo por hacer cosas para Dios o dejar de hacer cosas para Dios, al final son externas. Y Dios no obra de afuera hacia adentro, Dios obra de dentro hacia afuera. Limpia primero, dice, lo de dentro, para que veas que lo de fuera queda ¿qué? Limpio. Cuando vemos al Señor realmente y Cristo está siendo revelado en nosotros, es cuando somos cambiados verdaderamente por el Señor. Amén. Bueno, una feliz noche para todos. Paz de Dios.